Buenas tardes, hermanos, ¿cómo se encuentran? Bendecidos, qué bueno. Pues fíjense que fue un preámbulo desde que inició el servicio del día de hoy. Todo está conectado por medio del Espíritu Santo porque tenemos una misma comunión. Un preámbulo a lo que me va a tocar compartir hoy. Pudimos ver pues la gracia, ¿no? Cerramos con esta canción, desde ahí la gracia de Dios que hay sobre nosotros, que fuimos salvados. Compartieron el hermano, ¿verdad? El hermano Manuel compartió acerca de la exhortación, que debemos responsabilizarnos como padres para nuestros hijos. Pues cada uno tuvo peticiones, siempre pensando en los demás. Por ahí vi una petición de Hati por su primo, una petición por el embarazo de otros. Entonces, este es un preámbulo, hermanos, a lo que me va a tocar compartir el día de hoy. Pues tiene que ver, nos confirma el Espíritu Santo que estamos en esa comunión, que todos debemos estar en esa unidad, y es a través de la gracia, hermanos. ¿Sí? Pues miren, en el día de hoy me toca compartir el pasaje. Ya iniciamos el capítulo 2. Vamos a ver los primeros 4 versículos. La semana pasada vimos desde el 27 al 30 y sigue conectando porque es la carta, pues tiene un mismo contexto general. Y la semana pasada vimos cómo hubo una exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos a que se debían comportar de acuerdo o dignamente al Evangelio. El enfoque era hacia los demás, ¿verdad? Ahí había que nosotros ya hemos sido salvados por la gracia de Dios, decía el hermano Gerardo, y nosotros se puede ver esa diferencia que ahora nosotros ya fuimos salvados. Y pues bueno, vamos a leer el pasaje. Está dijimos que en Filipenses 2, acompáñenme por favor, voy a leerlo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Continúa, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, pues decíamos que para poder entender el contexto de estos 4 versículos, hermanos, pues tenemos que adentrarnos a algunos puntos del contexto general de la carta. Bueno, ya el hermano Humberto, cuando se empezó a predicar esta carta a los filipenses, pues nos enseñó que a través del exhorto tenemos que tener gozo. ¿Se acuerdan? Que hasta dijo que 17 veces en toda la carta se puede ver el gozo. Entonces, estos 4 versículos igual siguen exhortándonos, como lo vimos la semana pasada, solamente que hoy se le da el enfoque directamente a la iglesia. Ahora nos exhorta directamente a la iglesia en los problemas que están pasando al interior de la iglesia. ¿Sí? Bueno, pues dentro de ese contexto general vamos a resaltar 3 puntos principales. El primero que existe es precisamente la gracia, hermanos. Sin la gracia no puede haber nada. ¿Están totalmente de acuerdo? Sin la gracia no puede haber nada, hermanos. Podemos ver en esta epístola que escribe
el apóstol Pablo a su iglesia, podemos ver todo que sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque a través de la gracia Él puede escribir a su iglesia amada. Recordemos que Él fundó esa iglesia en medio de la oposición del enemigo, ¿verdad? Recordemos que pues después de que Él y Silas pues liberan a una joven de ese espíritu, ¿verdad? Pues injustamente fueron, primeramente los azotaron, ¿verdad? Dice la palabra que duramente los azotaron y luego pues los encarcelaron. Dice la Biblia que en el calabozo más oscuro. Y bueno, les pusieron esos, pues ya lo había comentado el hermano Gerardo, pues esos son instrumentos de tortura. Pero bueno, ellos en medio de esa oposición, ¿verdad? Para iniciar esta iglesia, pues el apóstol Pablo y Silas pues siguieron compartiendo el evangelio y pudimos ver que a través de su testimonio, cuando cantaban himnos y salmos, pues el carcelero creyó en el Señor Jesucristo. Entonces pues vemos la gracia, ya hoy el apóstol Pablo, prisionero en Roma, les escribe en esta carta, y podemos ver en toda la carta, en los 4 capítulos, la gracia, cómo está en esa carta para sus hermanos. ¿Por qué? A través de la exhortación, que es el segundo punto que vamos a ver, los exhorta, ya dijimos, a que tengan el gozo. También les agradece por los donativos que le dieron. También podemos ver cómo a través de la carta hay consolación. Son consolados los filipenses. También podemos ver que existe el amor, la consolación y también la preocupación porque pues se comportaran dignamente y que estuvieran alerta para las amenazas del enemigo. O sea, podemos ver ahí también cómo Pablo tenía cuidado de sus hermanos. ¿Por qué? Pues él ya era maduro, él funda esa iglesia y él sigue compartiendo, no se cansa. Sabía que ya había ahí obispos y diáconos que estaban al frente de esa congregación, pero él le sigue escribiendo. Podemos ver esa gracia, podemos ver el cuidado que tiene para esa iglesia. El mensaje de hoy me tocó titularlo Exhortación de un pastor llamando a la unidad y humildad de su iglesia amada. Para entender el contexto que vamos a ver, pues vimos que el primer punto en esta carta, en el contexto general, es la gracia. Luego pudimos ver que de la gracia pues hay esa exhortación, esa herramienta que usa el apóstol Pablo para hablarle a su iglesia. ¿Sí? Ahorita el hermano Manuel ya nos exhortó y le agradecemos por esa exhortación. Las alabanzas nos exhortaron, todo nos ha exhortado. Vemos desde el principio del Génesis, Dios nos da la exhortación a seguir viviendo y siempre vamos a seguir viendo la exhortación. Bueno, pues este término de exhortación desgraciadamente está mal entendido por algunas personas. Yo en lo personal no lo entendía bíblicamente. Voy a dar una definición para que lo entendamos. Dice, la palabra se traduce como exhortación o consuelo. Es la palabra griega paraklesis, con K, paraklesis, relacionada con la palabra paracleto. Paraklesis básicamente significa un llamado al lado de alguien, un llamado al lado de alguien. Eso significa exhortación. Paraklesis lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de, fíjense el objetivo de la exhortación. Exhortar es instar, alentar,
dar gozo, inspirar y consolar a la persona. También enseñar acerca de algo buscando dar un buen fruto. Esta palabra, exhortación, es bíblica y ahí encierra lo que estamos viendo en esta carta. Y el mensaje que me toca compartir a mí, pues precisamente el apóstol Pablo sigue exhortando a su iglesia, sigue exhortando a que se deben de comportar, a que deben dar testimonio de lo que ellos ya han creído, ¿verdad? ¿Por qué me enfoqué un poquito en esta descripción del exhortar? Porque a veces no lo hacemos de una forma adecuada, hermanos. A veces pensamos que exhortar es darle un bibliazo al hermano, ¿verdad? O amenazarlo, o dejarle de hablar, o imponerle cargas. Y eso ya es tendencia al legalismo. También aquí en la carta lo explica el apóstol. Entonces, por eso es importante que entendamos que la exhortación es eso. Busca alentar, dar gozo, inspirar y consolar. ¿Sí? Siempre buscando dar buen fruto en todo. Bueno, pues el tercer y último punto en este contexto general de la carta, yo quiero resaltar la relación íntima que había entre el apóstol Pablo y su iglesia amada, la iglesia de los filipenses. Podemos ver en esa carta cómo había esa relación íntima, hermanos, entre un pastor y entre esos discípulos. Entonces también es un llamado para nosotros, hermanos. Iglesia Bíblica Zacatecas debe tener una relación. Aquí hay 3 pastores, está Josué, está Humberto, está José Luis. Usted como creyente, como parte de esta congregación, tiene que haber una relación, hermanos, como lo había Pablo con su iglesia de Filipos. Debe de haber esa relación íntima, cercana, esa relación genuina. Pues esto nos da paso a que, una vez adentrándonos ahí al contexto general de la carta, vimos algunos puntos nada más, pues vamos a continuar y precisamente para entender el contexto de estos 4 versículos, pues tenemos que regresarnos a ver lo de la semana pasada, porque todo va conectado. Y pues bueno, nada más para recordatorio, ¿se acuerdan que vimos el versículo 27 al 30? Pues dice ahí que nos debemos de comportar como es digno del Evangelio. ¿Se acuerdan? Que debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Se acuerdan? Tenemos que estar preparados para las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar alerta y estar firmes por la fe del Evangelio. También se comentó que tenemos que no permitir estar intimidados, hermanos. Tenemos que ser valientes. ¿Sí o no? Pues bueno, esta exhortación que nos hizo el apóstol Pablo a través del hermano Gerardo, pues continúa. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unidos por la fe del Evangelio, valientes, no intimidados por los que se oponen. Podemos ver ahí que los que se oponen, ¿quiénes son? Pues los que no han alcanzado gracia, los que no son hijos de Dios. Bueno, pues dijimos que está conectado. ¿Por qué? Pues al empezar a buscar esa exégesis en este capítulo 2, está la palabra por tanto. Vamos ahí por favor al capítulo 2, dice por tanto. Esto conecta los 2 pasajes, ¿verdad?
Y sigue aquí exhortando, hermanos. El apóstol Pablo sigue hablando a los filipenses y por consiguiente a nosotros. A través de la exhortación, pues podemos ver el amor de un pastor a su iglesia amada. ¿Sí? Es como cuando usted, como papá o mamá, le exhorta a su hijo, que ahora en la mañana a mí me tocó al revés, ¿verdad? Estábamos desayunando y le hablé a mi mamá para invitarla. Y en eso estaba orando mi esposa. Y por la llamada, Elías me exhorta y me dice: papá, siéntate a orar. Entonces es bonito, ¿no? Y debemos de aceptar la exhortación de quien sea, porque es una bendición de Dios. Entonces, en esta carta, pues igual vamos a seguir viendo ese amor de Pablo a su iglesia. Dijimos que dice, por tanto, sigue conectando, y luego damos paso, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Ahí esa palabra, si hay, esa es una palabra que pareciera que nos confunde. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Y esto significa que está dando por hecho, Pablo está dando por hecho algo. ¿Qué creen ustedes que está dando por hecho? Al decir si hay, está dando por hecho algo, pero también inicia una serie de preguntas retóricas. Si hay, está diciendo que hay algo, está confirmando. En este caso dice, si hay alguna consolación en Cristo. Es una pregunta retórica. ¿Si hay alguna consolación en Cristo? Claro que sí hay una consolación en Cristo, hermanos. Está confirmando. Pero también les está preguntando, nos está preguntando, si hemos sido consolados por Cristo. Bueno, para entender este pasaje, ¿verdad? Que es la base de estos 4 versículos y es el preámbulo para la siguiente predicación del 5 al 11. Esta es la base principal. Nos sigue exhortando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lleva a los filipenses, a la iglesia, lo está enfocando a que volteen a ver a Cristo, que volteen a ver la cruz, que volteen a ver ese sacrificio, ¿sí? Que volteen a ver la gracia. Lo está enfocando directamente. Les está preguntando cómo está su relación con Él, si han creído. Y a los que han creído les está confirmando también que hay consolación, que ya fueron consolados, que ya hay esperanza, hermanos. Y esto es únicamente a través de la fe. Es únicamente a través de la fe, no es a través de lo que usted y yo hagamos, no es por obras, recordemos. Entonces, ¿por qué les dice que tiene que haber consolación en Cristo o hay consolación en Cristo? Porque sabía que había persecuciones, sabía que había dificultades en la iglesia. Lo pudimos ver en el versículo 30, ¿sí? Porque él mismo, Pablo, estaba encarcelado, estaba privado de su libertad. ¿Por qué? Por proclamar el Evangelio. Él mismo minimiza lo que él estaba viviendo, sus padecimientos. ¿Sí? Porque él sabía que los filipenses también estaban padeciendo. Él sabe que nosotros tenemos padecimientos, tal vez diferentes, pero son padecimientos. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, dejen eso, volteen a ver a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron a los pies del Señor? ¿Se acuerdan? Pues eso es lo que quería decir Pablo aquí. Le estaba diciendo
recuerden que ustedes ya fueron salvados, recuerden que ustedes ya fueron perdonados, recuerden que pasaron de muerte a vida y a vida eterna. Entonces los estaba consolando. Aquí voy a poner un ejemplo en lo que decíamos de si hay. Si hay consolación, pareciera así, es como preguntarle a una persona, ¿el fuego quema o el fuego está caliente? Es obvio que el fuego está caliente, es obvio que el fuego quema. Asimismo, les estaba diciendo, Jesucristo da consolación. Jesucristo es la consolación. Entonces, pues tenemos que creerlo, hermanos, de esta manera. ¿Sí? Entonces, el primer versículo de este capítulo 2 es la base para los siguientes versículos, y dijimos es el preámbulo para la predicación del domingo, que está hermosa, sobre la exaltación de Cristo, sobre la humillación. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos sintamos que estamos batallando, que estamos teniendo problemas, aflicciones, persecuciones, oposiciones, pues tenemos que ir a voltear a Jesucristo mismo. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo les pudo haber dicho, voltéenme a ver a mí, yo estoy encarcelado, miren yo esto. Se pudo haber quejado, ¿verdad? Pero no lo hizo de esa manera. ¿Sí? Vemos que no se vanaglorió, sino por lo contrario, dijo, volteen a ver a mi Salvador, a su Salvador, y descansen en Él, porque esa es la definición de consuelo. Pablo daba por hecho que ellos vivían esa relación genuina, que habían sido salvados, que ya habían sido comprados a precio de sangre, que ya eran hijos de Dios. Pablo estaba dando por hecho que habían experimentado ya la consolación eterna. ¿Sí? Lo dijimos hace rato, ya habían pasado de muerte a vida eterna, hermanos. Entonces, esta exhortación es igual para nosotros, es igual. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, siempre queremos quejarnos, siempre queremos pues un pronto alivio, y buscamos refugio en muchas cosas. Pero debemos de voltear, los creyentes debemos de voltear a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y ahí vamos a encontrar verdaderamente ese refugio, ese descanso. Vamos a ver un pasaje, por favor, en 2 de Corintios 1:5. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? Esa palabra consolación también es a veces mal interpretada, ¿eh? Les voy a dar la definición de consolación. Traigo una definición, dice, consolación es confortar, descansar, animar, alentar, aliviar de la aflicción, dar esperanza en medio del desánimo, y todo esto encierra a salvación.
Entonces, le voy a hacer una serie de preguntas. Si dijimos que es confortar, descansar, animar, bueno, le pregunto, ¿usted ha sido confortado ya? Amén, nomás oí un amén. Dice, ¿usted ha descansado en el Señor? ¿Ha sido animado, alentado? ¿Sus aflicciones han sido aliviadas? El día de hoy, hermanos, y medítelo, ¿usted tiene esperanza? ¿Tiene esperanza? Y pues dijimos que todo esto encierra en la salvación. Lo decía la semana pasada el hermano Gerardo sobre el nacer de nuevo. Y lo explicó muy bien. No es por medio de que levanto la mano, no es por obras, ¿verdad? Hemos sido salvados, hermanos, ya por el Señor, precisamente por la gracia, sí, porque Él nos amó primero. Exactamente como éramos, Él murió en la cruz para darnos esa vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer y arrepentirnos de esos pecados, de esa vida que llevamos. Así inicia esa relación con nosotros, a través de creer, así de sencillo y así de profundo también a la vez. Creer en el consumador de la fe. Y arrepentirnos nos pide que dejemos ya esa vida. Pues precisamente Pablo nos posiciona en esa relación. Nos sigue diciendo cómo está tu relación con el Señor. Es una bonita exhortación, pero la verdad es que desde que me tocó estar estudiando este pasaje, pues fue una tremenda confrontación a mi vida, ¿verdad? Como ese espejo el cual yo me tenía que reflejar. Pablo les estaba, pues podemos ver la madurez de Pablo aquí, la madurez, la sabiduría, cómo para escribir, cómo les podía llegar. Podemos ver cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, hablaba por medio de ese mensaje de amor a esa iglesia. Podemos ver cómo, pues Pablo seguía siendo sutil para posicionar a su iglesia en cómo vivían. Tengo otro pasaje, dice en 2 Tesalonicenses 2:16. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte vuestros corazones. Son poquitos versículos y si se dan cuenta todavía seguimos ahí en el primer versículo, y seguimos aquí buscando animarlos, hermanos, buscando predicar esta palabra de forma expositiva, porque es importante respetar el contexto, es importante ir al punto que el apóstol Pablo quería que llegáramos, y que sabemos que es Dios el que quiere que aprendamos, y pues es una buena herramienta la exhortación. Seguimos viendo que el apóstol Pablo continúa animándonos
a desarrollar estos principios divinos. Si se dan cuenta, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estos principios pues bíblicos o divinos pues proceden de Dios. Y aquí sigue con esas preguntas retóricas, sigue confirmando que hay consuelo de amor para nosotros. Sigue confirmando, pero también sigue preguntándonos si hemos aceptado o si hemos recibido ese consuelo de amor de parte de Dios. También dice, si alguna comunión del Espíritu. Aquí se refiere, ya está entrando al terreno de la unidad. Empieza a llamarnos a estar en la unidad, en la comunión. Lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, es estar en unidad, enfocándonos a una predicación expositiva, al estar alabando, al estar exaltando. Más a rato vamos a comer, a compartir los alimentos, ¿sí? Eso tiene que ver con esa relación estrecha, íntima y sincera que produce el Espíritu Santo. A eso se está refiriendo el pasaje donde dice que si hay alguna comunión del Espíritu. Recordemos que fuimos ya sellados, hermanos. Cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos el Espíritu de Dios y eso es lo que nos une. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos anima, nos alienta, nos enseña, nos da el discernimiento pues para servir a Dios y por consiguiente para servir a los demás. Aquí ya está llamando a la unidad. Dijimos que el contexto de esos 4 versículos es precisamente esa exhortación buscando corregir a través de la exhortación esos problemas al interior de la iglesia. ¿Habrá problemas en el interior de las iglesias, hermanos? Sí las hay, aquí lo confirma. Y esta iglesia era una buena iglesia. No era como la de Corinto. La iglesia de los filipenses era una buena congregación. En lo general, había sus detalles. Lo podemos ver en las cartas. Más adelante lo vamos a ver. Pero ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo se sigue preocupando como ese pastor al cuidado de esas ovejas, ¿sí? Que vive el mismo ejemplo. Cuando el Señor nos vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros. Exactamente, Él continúa diciendo, nos está dirigiendo a la unidad, a que estemos unánimes. Si estamos divididos, hermanos, pues esto no va a permanecer. Recordemos que el reino dividido, ¿qué pasa? No permanece. ¿Qué pasa en los matrimonios? Cuando está dividido la opinión, ¿verdad? Que el esposo dice una cosa y la esposa dice otra cosa. El esposo no quiere nada con Cristo y la esposa sí quiere. ¿Qué pasa ahí? Es complicado. Y por eso hay tanto divorcio. Pues así pasan las iglesias. Hay problemas y tenemos que enfocarnos en eso. Y aquí Pablo está diciendo que tenemos que está confirmando que hay una comunión del Espíritu. Sí, tenemos la misma comunión del Espíritu, su iglesia. Por consiguiente, hemos sido salvados, hemos sido sellados por el Espíritu Santo
También hay un afecto entrañable. ¿Qué es eso de afecto entrañable? Bueno, pues el afecto entrañable se refiere precisamente a ese amor íntimo que no procede de usted, que procede de Dios, pero que sale desde lo más profundo de las entrañas, ¿sí? Y nos invita el apóstol Pablo a que debemos desarrollarlo para la iglesia. Primer punto, dijimos, pone el fundamento, la base, estar en Cristo, creer en Cristo. Después somos sellados con el Espíritu Santo, vemos la comunión a través del Espíritu Santo en la iglesia y a desarrollar ese afecto entrañable entre nosotros, hermanos. Cuando usted visita a un hermano que está enfermo, ¿sí?, es porque Dios le depositó eso, lo equipó. Cuando usted está orando por un hermano, por una necesidad, es precisamente ese amor. Por ejemplo, si Josué se regresara a Alaska y ya no lo viéramos unos 5 años, él se acordaría de la obra que inició aquí. Y nosotros lo recordaríamos con ese afecto entrañable. Y Él igual a nosotros, ¿verdad? Nos acordaríamos, como cuando matamos el cochino, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que estuvimos ahí. Eso es el afecto entrañable. Y seguimos viendo que hay una relación íntima entre su iglesia. Y bueno, dice, si alguna misericordia, está confirmando que nosotros tenemos que tener misericordia, desarrollar la misericordia. ¿De quién aprendimos la misericordia? De Dios mismo. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Cristo iba pues caminando y le salen al encuentro esos 10 leprosos? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Quién lo ha leído? ¿No lo han leído? Nomás Humberto. Bueno, ese pasaje de los 10 leprosos estaban muy necesitados. Pues se dice que en aquellos tiempos un leproso, para no contagiar a los demás, vivían en aldeas apartadas, precisamente pues buscando que no se propagara esa enfermedad. Entonces vivían en puras comunidades, puros leprosos. La lepra era una enfermedad pues muy contagiosa, muy severa, que prácticamente pues el tejido en las extremidades pues prácticamente se estaba pudriendo en vida a esta persona. Y el olor era muy fétido, ¿verdad? Pues yo supongo que había ahí infección, no soy médico, pero al haber ese olor, imagínense. Entonces, el Señor Jesucristo iba caminando, compartiendo el Evangelio, y le salen al encuentro esos 10 leprosos y claman a nuestro Dios y le dicen misericordia, misericordia. ¿Sí? Pues precisamente el Señor tuvo compasión de ellos y nos hizo el que no los escuchó. Los vio la necesidad que había en ellos y les dijo que fueran con los sacerdotes. Y ellos, al obedecerlo, cuando iban caminando rumbo a los sacerdotes, pues fueron sanados. 9, ¿verdad? Y solo uno regresó a agradecerle. ¿Sí? Jesús ya sabía que nada más uno se iba a arrepentir y no por eso no lo salvó.
Él tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que tener esa misericordia entre nosotros. Cuando alguien tiene una necesidad del ámbito que sea, no cerremos nuestro corazón, hermanos. Tenemos el mayor ejemplo del Señor Jesucristo. Yo te puse uno de los muchos ejemplos que hay de Cristo y pues de los hijos de Dios pues en las Escrituras. Pues pasamos al versículo 2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí hay una pregunta y genera una duda. Completad mi gozo. ¿Acaso Pablo no tenía gozo? Porque recordemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, aquí se está refiriendo a que él, si desarrollamos todo lo que decía el primer versículo, vamos a... Pablo iba a ser alegre al ver que la iglesia de Filipo pues viviera esos principios de los que ya hablamos. Le iba a dar alegría. Por ejemplo, dijimos que aquí hay 3 pastores, ¿verdad? Cuando Humberto ve que alguien al que está discipulando, ¿verdad? Empieza a ver pues frutos. Yo le puedo asegurar que el hermano se goza. ¿Sí o no, Humberto? ¿Lo confirma con ese amén? Aquí a eso se refería, hermanos. Es muy simple esto: completad mi gozo. Les dice, vivan esto. Es un imperativo activo. O sea, ya lo tienes, vívelo. Dice, alégrenme. ¿Sí? Es como cuando yo por ejemplo, a mis hijos les digo que hagan algo y lo hacen. Pues yo me gozo. ¿Sí? Aquí el apóstol se estaba gozando. ¿Sí? Seguimos viendo esa relación íntima que tenía entre ellos. Dice, sintiendo lo mismo. Aquí estamos exactamente en el punto central de que debemos estar unánimes. Empezamos ese terreno de la unidad, sintiendo lo mismo. No está diciendo que haya una uniformidad, que todos se vistan de la misma manera. No está diciendo que todos vivan en las mismas condiciones, cuestiones económicas. No está diciendo esa uniformidad. Está diciendo que pensemos, que sintamos lo mismo. Otra vez seguimos viendo en Cristo. Imagínense que yo trajera una doctrina y aquí estuviera compartiendo una doctrina de otra corriente o de otro Dios con D minúscula. ¿Estaría ahí cumpliendo esto que dice sintiendo lo mismo? No, ¿verdad? Todos estamos sintiendo lo mismo porque compartimos lo mismo y lo que nos une es eso, Jesucristo. Somos cristocéntricos, somos Cristos pequeños, ¿sí? Aquí se está refiriendo a eso, sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Pues
Ya se ha enseñado que el amor que enseña el mundo pues no es el correcto, hermanos. Que no venimos para ser felices, para nada más satisfacernos nosotros. No, nos habla de un amor incondicional que lo enseña en Corintios 13. Habla de ese amor del que tenemos que tener a través de la salvación y que ya fuimos dotados de ese amor. Cuando usted desarrolla ese amor para su hermano, para su hermana, pues Dios se agrada. Cuando usted ve una necesidad en su hermano, en su hermana, pues está siguiendo ese imperativo activo que dice Pablo. En realidad nos está enfocando en el Señor Jesucristo, porque Él es el amor. Él es el amor que sobrepasa pues todo. Tenemos que dejar de pensar ya en filosofías humanas, hermanos. Dejar de pensar como piensan pues los no creyentes. Decía el hermano Gerardo la semana pasada que ahora tenemos una nueva ciudadanía y que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio. Aquí sigue diciendo lo mismo el apóstol Pablo, pero directamente a la iglesia, entre nosotros. No es posible, hermanos, que hay hermanos que no se hablen, que no oren unos por otros, que haya divisiones, que haya envidias, que haya celos, que haya diferencias. Eso no es el amor del que Cristo nos ha hablado y que aquí Pablo lo está confirmando. Teniendo el mismo amor, está hablando de tenerlo, ¿verdad? Desarrollarlo, de practicarlo. Y luego dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra vez llama a la unidad. Llama a la unidad, que ya lo habíamos visto desde la semana pasada. Unánimes en el Espíritu, ahora dice unánimes sintiendo una misma cosa. Nos está llamando a la unidad, hermanos. Tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos, esto va a ser complicado. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. Él es la cabeza, Él es el que dirige aquí todo. Pero necesitamos que cada quien comprenda que hay funciones en cada quien. A lo mejor usted es el brazo, a lo mejor es el ojo, a lo mejor es el dedo pequeño, ¿sí? Pero yo me he pegado en el dedo pequeño cuando me salgo de bañar y me duele, híjole, hasta el último cabello, ¿ah? ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? Somos un cuerpo, hermanos. Imagínense que usted se levante y yo diga, no, hoy no quiero llevar a la mano izquierda porque me cae mal. Porque siempre que me duermo se queda dormida, ¿no? También ella. Pues no podemos. Tenemos que ir en equipo, haciendo equipo, ¿no? Tenemos que ser solidarios. Tenemos que entender y comprender eso, hermanos, para practicarlo. A mí me gusta mucho lo que aquí aprendí también, y es bíblico, cuando usted visita a un hermano, que yo por ahí estoy fallando, Entonces les digo que cuando compartía, lo decía también el hermano Gerardo, el primer ministrado es uno, y yo veía ese espejo, ¿no? Siempre que me toca compartir veo ese espejo, dijo, hijo. A Humberto siempre le digo, ya te voy a visitar, y ya te voy a visitar. Ya tengo creo que 2 años diciéndole lo mismo. Perdón, hermanos.
Pero qué bonito cuando usted visita a otro hermano. Es bíblico. Habla de la unidad, habla de la misma comunión. ¿Sí o no? Cuando usted va a visitar a un hermano y el hermano tiene un problema X o Y, usted le comparte la palabra y a ese hermano pues lo llega a confortar. Lo decía ahí, conforta nuestros corazones. Y a veces usted también, porque la palabra pues es mutua, ¿sí? El hermano también comparte algo y crecemos. Esa es la idea, de crecer juntos en esa unidad. Y aquí Pablo sigue llamando a la unidad. Desde la semana pasada ya decía sobre la unidad. Entonces nosotros tenemos que estar así en unidad. Por ejemplo, hace rato, pues los líderes de esta congregación, ¿verdad?, estaban orando en unidad, buscando siempre lo mejor para esta congregación, buscar darle la gloria al Rey de Reyes. Dice, pues el capítulo, bueno, aquí escribí algo, dice, aquí los está llamando a la congruencia de practicar y llegar a la meta, la unidad. Pero una unidad profunda, hermanos. No una unidad nada más por encimita, sino una unidad profunda, íntima, real. Ya dijimos lo del cuerpo. Y todo esto es a través del amor, hermanos. La unidad se logra a través del amor. Por la gracia, decíamos al principio que toda la carta estaba plagada de gracia. Toda la carta, porque habla de amor, habla de consuelo, habla de agradecimiento. Podemos ver la gracia. Ya recibimos la gracia nosotros, de igual manera debemos de practicar la gracia para los demás. En 1 Corintios 1:10 dice, vamos por favor. Fíjense aquí como el hermano, el apóstol Pablo, les habla aplicando la exhortación bíblica. Fíjense cómo inicia este versículo. Dice, os ruego, otra vez, os ruego. Fíjense con qué amor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues ahí está. Fíjense la humildad del apóstol Pablo. ¿Qué madurez podemos ver ahí ya en él? Y pues bueno, pasamos al versículo 3. Ya estoy como el predicador de los miércoles, ya casi voy a acabar, ¿eh? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra nada nos está ordenando ahí el apóstol Pablo que nada debemos de hacer. Aquí hay dos enemigos, hasta los subrayé, que atentan a la unidad y a la iglesia. El enemigo usa esto, hermanos. Dice contienda o vanagloria. Contienda y vanagloria. Contienda, ¿qué significa? Pelea, lucha, ¿sí? Enojo. ¿Todo eso qué es? Es pecado. Cuando un matrimonio pelea,
¿verdad? ¿Por qué no me quisiste hacer mis chilaquiles con huevo? ¿Verdad? Ahí hay una división, ahí hay un pecado. Y ese pecado precisamente separa, empieza a separar, aunque vivan juntos ese matrimonio, el pecado los separa, hermanos. Aunque vivan en la misma casa, duerman en la misma cama, así. Pues aquí en la iglesia es lo mismo. Aquí en la iglesia, pues la vanagloria es un enemigo, es una herramienta que Satanás usa sutilmente. ¿Sí? Pues es que a mí ahora no me saludó el hermano. Es que ahora no me dejaron sentarme en la silla de enfrente. No, pues es que no oraron por mi petición. Por detallitos, dice José Luis, y es cierto. He entendido eso que dice José Luis. Y eso es legalismo, hermanos, y es pecado. Por detallitos entra ahí sutilmente el enemigo. Por detallitos, pero son dañinos, fracturan a la iglesia, a la unidad de la iglesia. Yo traigo algunos puntos que dañan a la iglesia. Permítame. Uno de ellos es la envidia, hermanos. La envidia. La envidia es dañina, la podemos ver desde el Génesis con Abel y Caín, y que llegó a matar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues así pasa en las iglesias, se dividen por envidias. Yo pienso que es así, es que yo quiero que sea así, pero nadie quiere obedecer a Dios. En lugar de ir al punto bíblico, a obedecer, a poner primeramente a Dios, empiezan esas envidias. Entonces no debe de haber envidias en nosotros, hermanos. En la iglesia no debe haber envidias de ninguna manera. Las competencias, ya han enseñado aquí sobre las competencias. No debe haber competencias tampoco, hermanos. Son dañinas, fracturan a la unidad de la iglesia. Y otra más que daña mucho, y es muy común en las congregaciones, las murmuraciones. Las murmuraciones fracturan severamente pues a la iglesia, y todo eso pues crea divisiones. Entonces medite usted, y si usted ha practicado eso, pues arrepiéntase. Yo lo invito a que deje de pensar así. Tenemos que concentrarnos en Cristo. Todo esto afecta al mismo cuerpo, afecta al crecimiento del mismo cuerpo. Todo eso es como si usted no se nutriera, ¿sí? No se hidratara. Imagínese que no se hidrate durante 3 días. Pues precisamente pasa eso, se deshidrata y puede morir. Si usted no se nutre igual. Entonces, así es. Aquí el apóstol Pablo, ya nos dice que no debemos de hacer eso, pero también nos dice qué debemos de hacer para contrarrestar todo eso. Y el primer principio que da el apóstol Pablo lo vemos en el siguiente versículo. Ahí mismo dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Dice: antes bien con humildad. Humildad. Caray, esa palabra, pues traigo una definición muy breve.
Dice, la humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia humillándose con los demás. Podemos ver cómo aquí ya está capacitando, ya expuso los problemas que están pasando al interior de la iglesia y Él nos da esa herramienta. Y un principio fundamental y es bíblico es ser humildes, hermanos. Platicaba con Josué ahora que estaba revisando lo que me tocaba predicar y él dice que encontró culturalmente aquí en México, y sí es cierto, está mal entendido esa palabra. Cuando se refiere a una persona que tiene escasez económica, decimos, es humilde, pobrecito, es humilde. Pero no se refiere a eso. Bíblicamente está mal, Puede una persona ser muy rica económicamente y ser humilde. O lo contrario, una persona económicamente pobre puede ser soberbia. Entonces, a lo que nos llama es eso, ser humildad, humillarnos, hermanos. No poner nuestras prioridades por delante de los otros. El domingo que viene, no sé a quién le va a tocar exponer, pero le toca un pasaje hermoso que habla de la humillación de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz fue una humillación, porque murió en la cruz. La cruz era para los malhechores. Era una humillación. Bueno, no me quiero adelantar ese pasaje, no sé a quién le toque, ¿verdad? Pero tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que estimar a los demás como a superiores. Yo traigo un pasaje en Efesios 4:2. Dice Efesios 4:2 al 6. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez confirma unidad. Tiene que hacer equipo, hermano. Tenemos que seguir haciendo equipo a través de la humildad. Dejemos la soberbia, dejemos el orgullo. Tenemos que practicar y desarrollar la humildad, hermano. El Señor Jesucristo nos sigue dotando cuando creímos en Él. El Espíritu Santo desarrolla todo eso, pero a veces reaccionamos con la carne en lugar de reaccionar con el Espíritu. El enojo es reaccionar con la carne, el grito, la maledicencia, la envidia. Tenemos que reaccionar con el Espíritu de Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo que tenemos que madurar, hermanos. Una iglesia sólida tiene que ver con la madurez. Cuando un matrimonio deja de pelear es porque entró a esa fase de madurez. Cuando un cuerpo, yo que me ha tocado entrenar, puedo ver que a través de la disciplina, de una buena alimentación, una buena hidratación y pues el entrenamiento, se vuelve fuerte el cuerpo humano. Cuando estamos fuertes, difícilmente podemos ser fracturados. Yo quiero agradecer también a Dios por pertenecer a esta congregación, a esta iglesia. Yo la veo fuerte.
pero no hay que confiarnos, hermanos. Tenemos que contribuir a que se solidifique cada vez más esto. Hay buenos principios. ¿Por qué? Porque esta congregación tiene buenas bases. El Señor Jesucristo. Hay pluralidad de ancianos, hermanos que predican y practican la palabra de Dios. Eso es importante. Entonces nosotros tenemos que corresponder a esa relación. Lo decía al principio, no nada más le toca a los líderes, también nosotros. Tenemos que seguir esa relación con ellos, tenemos que ir empujando detrás de ellos. Decía el otro día el hermano Gerardo, si a usted le toca recoger los papeles, hágalo con amor, o lo que sea, pero para seguir edificando al cuerpo de Cristo. Dice, estimando cada uno a los demás como a superiores a Él. Siempre queremos el reconocimiento, ¿sí? Y eso es orgullo, hermanos. Eso es vanagloria. Debemos de dejar de pensar así. Dice aquí, nos aconseja Pablo, que debemos ver a los demás como superiores. Si yo pongo a mi esposa como superior, es porque yo me estoy humillando, porque yo tengo amor, porque estoy desarrollando madurez, porque he entendido el Evangelio. De igual manera con los hermanos debe ser así. No debemos querernos vanagloriar. El último punto, hermanos, ahora sí, lo prometí, ya vamos a terminar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? El otro día que visitábamos al hermano Josué a un discipulado de matrimonios, pude darme cuenta, bueno, mi esposa también nos pudimos dar cuenta que ellos, por ejemplo el hermano Josué, que es líder, deja a su propia familia, a su esposa, a veces desatiende a su propia familia por ir a servirle a usted y por irme a servir a mí. Está comprometido el hermano y no lo estoy adulando. Yo sé que también es José Luis, también he podido ver el testimonio de Humberto, y así están los tres. Y a veces ellos descuidan a sus propias familias por ir a servirle a usted y a mí, a usted, al cuerpo, con la intención de que crezca. El apóstol Pablo nos daba ese mismo ejemplo. ¿Y de quién aprendió ese ejemplo? Pues del Señor Jesucristo. A veces lo vemos en las oraciones, solamente pedimos oración por nosotros o por nuestra familia. Y no es malo, es bueno. Pero aquí nos está exhortando el apóstol Pablo a ya no pensar en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros deseos personales. Ya dejemos de pensar así, hermanos. Tenemos que enfocarnos en las necesidades de los demás, del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver Filipenses 2:21, cómo el mismo apóstol Pablo nos enseñaba que él era ejemplo, ¿verdad? Dice 2:21, ahí mismo en Filipenses, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Otro mismo versículo ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Otra vez repito, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendas palabras, tremendas y profundas del apóstol Pablo aquí, hermanos. La verdad a mí me llegó hasta el alma estas palabras y me confronta a veces, como a veces por ridiculeces, ¿no? No veo por los demás. Él dejó todo, hermanos. Él creció en la cúpula del Sanedrín. Él creció en lo mejor y fue apedreado. Inclusive pensaron que estaba muerto. Lo azotaron. Pues lo encarcelaron varias ocasiones. Y pues dio su vida por el Evangelio. Nosotros debemos de corresponder a estas palabras. Si usted no fue sensible a estas palabras, hermano, medítelo, lléveselas de reflexión a su casa. Debemos dejar de pensar en nosotros. Tenemos que pensar por los demás, hermanos. Es un llamado. Pablo nunca buscó lo suyo. Antes siempre buscó glorificar a Dios a través de su servicio. Siempre buscó glorificar a Dios, siempre lo buscó glorificar. Nunca se vanaglorió, nunca dijo yo ya inicié esta iglesia, o sea, nunca se vanaglorió. Siempre le glorificó al Padre. Podemos ver esa humildad, esa madurez en él. Y eso inspiró a los demás. Inspiró a los demás. Lo vimos, ya lo enseñó se más que fue el hermano José Luis. En el versículo 1, capítulo 1, versículos 12 al 14. Lo voy a leer, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Es a lo que me refiero. Los inspiró, dice, en el Señor, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Inspiró, hermanos. Lo que decíamos al principio, la exhortación inspira, ¿sí? Conforta. Él inspiró. ¿Y por qué inspiró? Porque él estaba cimentado en el Señor Jesucristo. Él había creído verdaderamente el Evangelio. Él lo había creído. A veces parece que no hemos creído el Evangelio, hermanos. A veces parece que no lo hemos creído. A veces damos frutos como si no hubiésemos sido ya salvados. Aquí está haciendo un llamado. Pablo nunca se conmiseró de él mismo, nunca dijo, pobrecito de mí, estoy encarcelado. Nunca dijo, pobrecito de mí, ahora me azotaron. Nunca se conmiseró. Fue valiente y decidido. Nunca mostró debilidad. Ya lo decía el hermano Gerardo. Bueno, el pasaje, él lo desarrolla, ¿verdad? Que dice que debemos ser valientes. Nunca demostró debilidad o queja. En esa lucha espiritual que diario vivimos, todos vivimos, los creyentes vivimos luchas espirituales. Todos vivimos esa lucha, esa oposición. Porque el enemigo no quiere que crezcamos, hermanos. Por eso vamos a ser bombardeados por filosofías, ¿sí?
por muchas tendencias humanas. Tenemos que estar alerta, hermanos, tenemos que ser maduros, tenemos que vivir como vivía Pablo, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Pablo nunca claudicó, sino por lo contrario, se gozó por todo lo que vivía, bueno o malo. Y eso nos transmitió una perspectiva celestial y eterna a su iglesia. La otra vez el miércoles hablaban de esa perspectiva, de ese punto de partida. Aquí el apóstol Pablo está confirmando ese punto de partida, esa perspectiva bíblica, hermanos. Ya no tenemos perspectivas humanas, tenemos perspectivas bíblicas en la palabra de Dios. Somos cristocéntricos. Ahora pertenecemos al Rey de Reyes. Ya estamos en ese reino celestial. Y Pablo, pues, únicamente hizo lo que le dijo el Señor Jesucristo. Lo comprendió y pues siguió el ejemplo de Él. Y pues cerrando, podemos ver esa madurez, hermanos, a la cual todos somos llamados. Tenemos que madurar ya, hermanos. Voy a cerrar con el último versículo, es grande. Perdón que me extendí. Todo esto que hacía Pablo, todo esto que nos enseña el Señor Jesucristo, todo esto que vimos en estos 4 versículos, tienen propósitos. No propósitos míos, no propósitos de Josué, de Humberto, de nadie. Ni propósitos de Pablo. Son propósitos, ¿sí?, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vamos a ver en Efesios 4, 12 al 16. Para terminar, Efesios 4, 12 al 16. ¿Ya están ahí? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repito, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Repito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Repito, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué palabras ahí también, verdad? Pues estos objetivos son bíblicos, vienen de lo alto, no son de nosotros. Y ahí están confirmando la perspectiva que tiene Iglesia Bíblica. Debemos de posicionarnos, tenemos que estar ahí, tener presente estos principios, transmitírselo a nuestras generaciones, hermanos. Ya nos exhortó el hermano Manuel. Tenemos que seguir pensando de esta manera. Yo les agradezco y Dios los bendiga. Gracias.